Y bien, vamos a sumergirnos en una nueva entrevista en este momento. Seguimos rindiendo homenaje a los deportistas ecuatorianos que nos representaron de forma extraordinaria en los Juegos Olímpicos, y esta vez vamos a conversar sobre arte creado a partir de inteligencia artificial. Estamos ya en contacto con Marco Benalcázar, director del Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial de la Escuela Politécnica Nacional, con quien vamos a abordar este tema. Vamos a conversar sobre los retratos de los campeones olímpicos que simulan los trazos del maestro Osvaldo Guayasamín. Marco, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, estimada Marisol, qué gusto estar nuevamente en De Nuevo las 9. Hace ya más de un año que no había podido estar en este espacio que siempre es grato para poder contar a tu prestigiosa audiencia del trabajo que hacemos. Muchas gracias por la invitación. No, un gusto, un placer poder abordar este tema. En la película Ex Machina se conceptualiza a la inteligencia artificial como la capacidad de una máquina de poder imitar lo más fielmente posible el comportamiento de los seres humanos. ¿Esto es así? Es una pregunta muy interesante porque la mayor parte de personas que no conocen del tema normalmente tienen asociado en su cabeza conceptos de inteligencia artificial que se ven en películas que tienen más de ficción que de ciencia, ¿no? No es así. La inteligencia artificial lo que busca es desarrollar algoritmos que simulan, sí, ciertas capacidades de la inteligencia humana, por ejemplo, la capacidad de aprender, la capacidad de formar modelos mentales que nos permiten a nosotros, por ejemplo, planear, caminar, entre otros aspectos, ¿no? Pero de ninguna manera intentamos replicar el comportamiento humano, puesto que a nivel mental, puesto que el comportamiento humano en la parte mental todavía es desconocido. La neurociencia todavía no sabe exactamente cómo funciona el cerebro, y en ese aspecto, pues lo único que dentro de inteligencia artificial buscamos hacer es construir algoritmos que haciendo procesos computacionales dan el mismo resultado como lo daría en ciertos aspectos de la vida humana una persona. Es decir, el algoritmo simula la capacidad de ver, simula la capacidad de generar voz, pero en definitiva el algoritmo hace un proceso, y el ser humano lo más probable que ocurra es que haga procesos diferentes a lo que hacemos nosotros con algoritmos. Así que en esa parte hay mucho de lo que se exagera en películas como la que tú mencionaste. Sin embargo, obviamente la inteligencia artificial es súper importante y nos ha traído pues algunos aspectos beneficiosos para la vida, y es el catalizador de lo que se denomina la cuarta revolución industrial. Claro, sin lugar a dudas. Y es un tema que nos gusta mucho. A mí me genera muchísima curiosidad, me gusta leer al respecto. No es que sepa profundamente, pero me causa curiosidad, claro. Y hay muchas películas hechas a partir de esto. De hecho, hay un documental, no es documental, una serie de ficción, de ciencia ficción rusa, también, que habla sobre esta inteligencia artificial casi humana en robots que prácticamente hacen parte de la vida de los seres humanos, y qué es lo que podría llegar a pasar cuando estos robots se vuelven prácticamente independientes. Es decir, de lo que tú les hayas programado, y empiezan a pensar por sí mismos. Pero claro, por ahora es ficción, pero no sabemos si vamos a llegar a eso o no. ¿Cómo se logró que una máquina reproduzca la genialidad del maestro Guayasamín, Marco? Justo estaba escuchando con mucha atención la entrevista que antecedió a este momento, y la verdad que a todos nos llena de mucha alegría que en estos Juegos Olímpicos un tanto especiales, que inclusive por la pandemia se desarrollaron un año más tarde, en nuestro país hayamos tenido deportistas que han dejado muy en alto el nombre del país. Es digno de destacar, por supuesto, las medallas de oro de Richard Carapaz y de Neisy de Gómez, y la medalla de plata de Tamara Salazar.
Obviamente se han hecho muchos homenajes y como no puede ser de otra manera, creo que un esfuerzo de ese nivel que después de 25 años le permiten a este país nuevamente subirse al podium olímpico, la verdad que vale la pena resaltarlo. Y en ese aspecto, pues nosotros como laboratorio de investigación en inteligencia y visión artificial tampoco quisimos dejar pasar la oportunidad para desde nuestro lado, desde lo que nosotros hacemos, que es la investigación en inteligencia y visión artificial, unirnos al homenaje, a los diferentes homenajes que con justo merecimiento han recibido estos atletas. Y es así como nosotros creamos un algoritmo llamado red neuronal artificial que está formado por una interconexión de neuronas artificiales. Las neuronas artificiales están inspiradas en la estructura de las neuronas biológicas de los seres vivos, y interconectando estas neuronas en forma de red, y ahí el nombre de red neuronal artificial, podemos crear algoritmos que, entre otras cosas, nos han permitido resolver un problema que se denomina transferencia de estilo. Este es un Marco, problema bastante popular en los últimos años. Sí, doctor, perdón que le interrumpa, tengo que irme al servicio informativo Platinum, pero vamos a regresar inmediatamente después de las noticias con este tema muy interesante que nos está hablando usted sobre la red neuronal, hablando sobre inteligencia artificial y estos cuadros que se han reproducido de nuestros campeones. Ya volvemos. Estamos de regreso ya con nuestro invitado, el doctor doctor en Ingeniería Electrónica e Inteligencia Artificial, Marco Benalcázar, además director del Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial de la Escuela Politécnica Nacional, hablando sobre la realización de pinturas con el uso de inteligencia artificial. Y estaba en plena explicación el doctor Marco, y yo lo tuve que interrumpir para irnos a las noticias, y quedamos en que la red neuronal artificial, para aplicarla en la creación de una obra de arte que funciona como un sistema un poco semejante a cómo pensamos los humanos. Doctor, usted nos estaba hablando precisamente de eso. Así es, entonces les estaba comentando que hemos desarrollado un algoritmo basado en el uso de redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales son un tipo de algoritmo de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina o de machine learning, como quizás sea el nombre más popular con el que se conoce al problema de aprendizaje computacional. Este algoritmo o estos algoritmos nos permiten hacer muchas aplicaciones. Estos algoritmos son los que están detrás de los sistemas de traducción de idiomas, son los sistemas que están detrás del etiquetado de fotos o identificación de fotos en redes sociales, de los sistemas de recomendación. Realmente son algoritmos que en el campo industrial tienen mucha aplicación. Y una de las tantas aplicaciones es lo que denominamos la transferencia de estilo. La transferencia de estilo es lo que nos permite usar inteligencia artificial en el arte. La transferencia de estilo consiste en tener dos fotografías, una fotografía que usualmente va a ser pintada por algún pintor famoso. En nuestro caso hemos tomado dos pinturas del maestro Osvaldo Guayasamín, y otra fotografía llamada la fotografía de contenido, que es a la fotografía a la que nosotros le vamos a transferir el estilo de la primera fotografía. Entonces, en este caso hemos construido una red neuronal que lo que hace es tomar los trazos, los rasgos en el caso para generamos tres pinturas, una para Richard Carapaz, otra para Neisida Gómez y otra para Tamara Salazar. Para generar los retratos de Richard Carapaz y Tamara Salazar usamos un retrato pintado por el maestro Osvaldo Guayasamín a Oriol Montana. Esto lo hizo en un viaje que hizo a España. Lo pueden buscar en el internet, el retrato de Oriol Montana. Tomamos esta fotografía porque esta es la que nos dio mejores resultados, por lo menos en el aspecto visual, es la que nos permite tener las fotografías tanto de Richard Carapaz como de Tamara Salazar con rasgos característicos a los retratos que pintaba el maestro Osvaldo Guayasamín. Para el caso de Neisida Gómez tomamos un autorretrato del maestro Guayasamín que lo hizo en
1963. En este caso, esta fotografía o este cuadro, la fotografía de este cuadro es la que nos dio un mejor estilo, una mejor vista para el caso de Neisida Gómez. Y en este caso el proceso consiste en diseñar el algoritmo, buscar las fotografías o retratos del maestro Guayasamín, probamos con más de 20 fotografías de retratos pintados por el maestro Guayasamín, y claro, también tomamos fotografías de la ceremonia de premiación hacia nuestros deportistas, en donde pues nuestros deportistas justamente mostraban su cara de alegría, de satisfacción al haber recibido sus respectivas medallas. Este proceso de construcción del algoritmo más o menos nos tomamos un par de días en diseñarlo, y luego pues el tema de búsqueda de fotografías era aproximadamente un mediodía. Es decir, todo este proceso lo desarrollamos en aproximadamente 2 días y medio, y los resultados pues los pueden consultar en nuestra fanpage de Facebook, que es Laboratorio IA-EPN, Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial de la Escuela Politécnica Nacional, para quienes deseen visualizar el resultado. Sí, muy interesante. Justamente lo tengo frente a mí, a estas pinturas y a los resultados que obtuvieron de cada una, como usted ya nos lo comentó en detalle. ¿Cuántas personas están participando en este proyecto? Bueno, en el laboratorio nosotros tenemos aproximadamente 15 personas que trabajan. En este caso estuvimos involucradas solamente 2 personas. Y esto también nos muestra la importancia que tiene el uso de inteligencia artificial en varios aspectos de la vida, y el arte no deja de ser una excepción, ¿no? Evidentemente aquí tenemos que entender un poco la magnitud de lo que podemos conseguir. Evidentemente guardando las distancias, desde luego, que implican tener un cuadro pintado por un artista famoso. En este caso, lamentablemente, el maestro Guayasamín ya no existe y ya no está con nosotros, pero sin embargo, ¿a quién no le gustaría tener un retrato pintado por un maestro de la magnitud de Guayasamín, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial nos permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? Crear aplicaciones o crear resultados, o obtener resultados que de otra manera sería imposible y en tiempos cortos. Obviamente, en este caso, y si las pinturas son observadas por un crítico de arte, seguramente se van a encontrar muchos defectos, muchas fallas, que obviamente, al ser algoritmos que están en construcción, al ser algoritmos que están en desarrollo, seguramente las van a exigir, pero para el común de las personas que no tenemos un ojo tan crítico o un ojo tan especializado o clínico, como diríamos, para apreciar el arte, pues la verdad que se nota bastante parecido. Entonces, en este caso, la ventaja de la inteligencia artificial es que nos permiten desarrollar aplicaciones, como digo, en tiempo muy corto y con resultados bastante interesantes, y esto ocurre en muchos aspectos de la vida cotidiana. De ahí podemos entender la razón por la cual a la inteligencia artificial, como decía al inicio, se la cataloga como la catalizadora de la cuarta revolución industrial. Claro, sin duda, ya convivimos con inteligencia artificial. A veces la gente escucha inteligencia artificial y se espanta, pero ya vivimos con chatbots que les están sugiriendo productos online, restaurantes, hoteles, servicios de espectáculos. Las tecnologías inteligentes, por ejemplo, ayudan a los bancos a detectar fraude. En otros lugares del mundo, no sé si se está dando ya eso aquí. Se utilizan para hacer pronósticos en cuanto a temas empresariales, por ejemplo, de ventas o elegir un producto, los famosos algoritmos también, que van estudiando un poco nuestros gustos, y llega un momento en que ya te ofrecen lo que se da cuenta el algoritmo o el chatbot o esta inteligencia, por dónde vas tú. Entonces te ofrece más o menos tu perfil, lo que puedes comprar, adquirir o
o incluso hacerte sentir que lo estás necesitando. Es increíble cómo funciona, ¿no? También hablemos de los drones, por ejemplo, que es una tecnología increíble que también viene de la inteligencia artificial, y se habla que también la inteligencia artificial va a poder predecir catástrofes, como por ejemplo la erupción de un volcán en nuestro caso, o el acercamiento de un tsunami. Veremos cómo se va desarrollando eso a futuro. ¿Qué otros proyectos son los que están ustedes generando en el laboratorio, doctor? Muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante poder contar las otras cosas que nosotros hacemos. No quisimos, como había mencionado anteriormente, dejar pasar esta oportunidad para unirnos a este homenaje rendido hacia nuestros atletas olímpicos, pero sin embargo, obviamente esto no deja de ser un momento coyuntural. En nuestro laboratorio desarrollamos varias aplicaciones de inteligencia artificial. Una de ellas en la que estamos trabajando es el desarrollo de prótesis inteligentes. En este caso, uno de los problemas que tenemos en la actualidad con personas que han sufrido amputaciones de la mano es que la mayor parte de estas personas con suerte llegan a tener lo que se denominan prótesis activas, que son prótesis pasivas, que son una especie de ganchos que les permiten tener cierta movilidad, hacer ciertas actividades, pero que estas pocas actividades realmente distan mucho de lo que pudieran hacer si tuvieran su extremidad o alguna prótesis un poco más funcional. Entonces, en nuestro caso, hemos combinado justamente robótica con inteligencia artificial. La robótica es la parte que nos permite desarrollar el prototipo de mano de una persona, y la inteligencia artificial es lo que nos permite interpretar el pensamiento de las personas para poder comandar esa prótesis y que de esa manera puedan desarrollar mayores actividades, obviamente tengan una mayor movilidad, y de ese modo pues obviamente puedan interactuar más fácilmente en los ambientes en los que las personas amputadas se mueven. Este proyecto lo empezamos ya hace algún tiempo atrás. En un principio hemos venido trabajando con algoritmos que interpretan la intención de las personas de movimiento, y ahora pues hemos incorporado eso, como lo decía, con prótesis, para ahora pues tener el producto final, que es una prótesis inteligente. También hemos trabajado en otro proyecto con imágenes médicas, en este caso con imágenes de resonancia magnética de próstata. Uno de los problemas a nivel mundial para el sexo masculino es el cáncer de próstata, y el problema es que las imágenes de resonancia magnética son imágenes, si alguno lo ha visto, son imágenes en donde distinguir los tejidos resulta bastante complejo, y en donde tener algoritmos que puedan identificar la próstata para que de esa manera se puedan dirigir diagnósticos médicos, especialmente biopsias, resulta muy útil. Entonces nosotros también hemos trabajado con el desarrollo de algoritmos que nos permiten segmentar o identificar en las resonancias magnéticas la glándula prostática, y de esa manera los médicos pues en un tiempo más corto pueden analizar las resonancias magnéticas y de esa manera determinar si una persona tiene o puede o no tener cáncer de próstata. Ese es otro trabajo en el que hemos venido trabajando. Otro proyecto en la misma área del primero también en el que hemos trabajado es en el desarrollo de interfaces cerebro-computador, que les permite a las personas que tienen en cambio parálisis, algún tipo de parálisis para movimiento, comandar dispositivos como encender televisiones, encender focos, es decir, de alguna manera poder estar en su hogar no dependiendo de terceros, tener mayor autonomía, y en este caso estas personas, dado que tienen una parálisis motriz, pues obviamente les es complicado mover sus extremidades. Entonces, si estas personas no tienen ningún problema cerebral, pues al pensar en que desean encender un foco, con nuestro sistema pues pueden efectivamente encender un foco, pueden encender una televisión o pueden apagar una televisión. Entonces, esos son proyectos de aplicación de inteligencia artificial, y también trabajamos ya en cuestión básica, desarrollo de nuevos algoritmos de inteligencia
inteligencia artificial. Quizá es una parte, digamos, que no se ve en una aplicación directa, pero que con el transcurso del tiempo vamos buscando potenciales aplicaciones y de esa manera pues esto nos sirve para generar tecnología que es útil a la sociedad. Y una aplicación también que esperamos retomarla dentro de un tiempo, lamentablemente por los múltiples proyectos en los que estamos, la tuvimos que suspender, es el desarrollo de una interfaz humano-humano. La idea de una interfaz humano-humano es que los movimientos de una persona sean repetidos por otra persona, pero de manera involuntaria, es decir, de alguna manera una persona puede comandar los movimientos de la mano de otra persona. Esto tiene múltiples aplicaciones, como por ejemplo para transferencia de habilidades motrices. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría aprender a tocar un instrumento musical? Y sabemos lo difícil y lo complicado que es tocar un instrumento musical, porque no solamente requiere conocer cuáles son las notas, sino también los movimientos precisos para obviamente marcar las notas en su debido momento. Entonces, si pudiéramos tener un sistema de transferencia de movimiento, sería genial, porque un maestro nos podría indicar, él haciendo los movimientos con su mano, cómo nosotros podemos tocar o debemos tocar un instrumento musical, pero en este caso la mano de él estaría, digamos, no estaría en contacto con la nuestra, ¿no? Esto nos permitiría, por ejemplo, tener clases en línea de instrumentos musicales con tu maestro de guitarra, no sé, en Estados Unidos, y tú presente acá en Ecuador. Uno de los grandes desafíos en las clases virtuales, sobre todo en las clases, como decía, de instrumentos musicales, es que normalmente tú necesitas del maestro que te indica qué movimientos tienes que hacer. Si tuviéramos estos dispositivos, pues automáticamente tú, este proceso de aprendizaje de movimientos o de transferencia de movimientos se vuelve mucho más sencillo. Esto es una prueba de concepto que la desarrollamos. Todavía tenemos un largo camino para desarrollar cosas totalmente que sí, doctor. Pero en ese camino vamos, ¿no? Seguro que sí, doctor, y nosotros vamos a estar aquí pendientes de todo lo que ustedes van desarrollando para poderlo socializar, para que nuestra audiencia lo conozca, y le queremos agradecer mucho por su presencia en esta mañana. Ha sido el doctor en Ingeniería Electrónica, Marco Benalcázar, director del Laboratorio de Investigación de Inteligencia y Visión Artificial de la Escuela Politécnica Nacional, hablando sobre la realización de estas pinturas con el uso de inteligencia artificial. Muchas gracias, doctor, por su presencia esta mañana. Qué gusto, un saludo cordial a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias por el espacio. Buen día.